Doy gracias al Señor, hermanos. Les saludo con la paz del Señor a todos ustedes. Hoy es día viernes, un día muy nublado, casi goteando afuera. Y bueno, agradecido al Señor por la salud con la cual nos hemos levantado. También agradecido al Señor por el descanso que nos ha dado, por el cuidado que Él siempre tiene de nosotros. El Señor bendiga grandemente sus vidas, hermanos, a todos ustedes. Seguramente que ya nos vamos a comunicar con la predicadora, vamos a salir al aire con la predicadora y bueno, cuando salgamos vamos a estar saludando a todos los que están escuchándonos a través de la radio. Agradecido al Señor, solamente gratitud tenemos para con Él, ¿no? por la vida que Él nos ha propuesto delante de nosotros, ¿no? Él puso una vida delante de nosotros y por la fe que Él generó en nosotros, ¿no? Porque la fe vino de Dios, vino de la palabra de Dios, nos hemos apropiado de esa vida y hace ya 40 y pico de años que estamos aquí en este evangelio maravilloso de esta gracia y podemos decir que lo mejor que pudimos hacer, ¿no? Con la guía de Dios, con la guía del Espíritu Santo, es haber entrado en el cuerpo de Cristo y bueno, y vivir esta vida, ¿no? Con muchos tropiezos, por supuesto, pero damos gracias al Señor. Les saludo, hermanos, a la hermana María, a la hermana Rosemary, al hermano Juan, al hermano César y su esposa, a la hermana, a mi suegra, a mi amada suegra, que el Señor le bendiga grandemente, también a Felisa, a mi cuñada, también a su hija y a su nieto. El Señor bendiga grandemente a la hermana Mari, del barrio del Mirador, y Alejandro, que el Señor bendiga grandemente, especialmente a mi esposa amada, a mis hijos y a mi hija, el Señor bendiga grandemente su vida, y a todos los hermanos que son en Cristo Jesús, y a todos los hijos de Dios que están en La Ferrere, en Isidro Casanova, en Rafael Castillo, en los kilómetros, ¿no? Sobre Ruta 3, ¿no? Hay tantos barrios para mencionar y lógicamente no lo conozco a todos los hermanos que escuchan la predicadora, la 94.1, el Señor bendiga grandemente. También queremos pedir oración por nuestro amado hermano, el dueño de la predicadora. Señor bendiga grandemente su vida, lo bendecimos en el nombre de Jesús, deseando que cada día el Señor le fortalezca, cada día el Señor le dé la fuerza del búfalo para que él pueda seguir con el ministerio que Dios le ha dado. A su hijo, a su esposa, bueno, la radio toda, que el Señor bendiga grandemente y que pronto podamos estar en la radio para poder hacer nuestros programas, hermanos. Grandemente le saludo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que está ubicado en la calle José Hernández 384, a nuestro hermano Florian, pastor Florian en José Cepase, al ministerio, y también al pastor Cabral. El Señor bendiga grandemente su vida, a mi amigo hermano Repetur en Zárate, y a todos los amigos que tengo en las provincias, a Josecito Moreno en Santiago del Estero. Señor te bendiga grandemente, amado, pronto nos podamos ver. Y bueno, y a todos los hermanos, a hermano Guillermo Gardela, Señor bendiga grandemente su vida, su esposa, a todos los hermanos, alabado sea el nombre del Señor, hermano Néstor y su familia, a todos, que el Señor bendiga grandemente, hermano José, al hermano Rosalino, su familia. Hay tantos hermanos para saludar. El Señor bendiga grandemente a mi amigo, el pastor Jorge Gamarra en Misiones. Señor bendiga grandemente, y a los hermanos que están en Monte Grande, también quiero saludar grandemente a los hermanos. Gracias le damos al Señor por este día más de vida, ya lo he dado,
y bueno, contento, hermano, contento por este momento, porque la verdad que en esta pandemia que estamos viviendo, el Señor me ha permitido predicar la palabra del Señor. He tratado de hacerlo de un lado, de otro lado, y llenarlo todo con la palabra del Señor, porque yo sé que en la palabra hay un poder de vida, no de muerte, sino de vida, de salvación tan grande, que las personas que la reciben, ellos pueden pasar esta pandemia con más esperanza, con más fortaleza, y bueno, y por eso el motivo del cual nosotros tratamos de predicar por todos lados. Después de nuestro programa, o siguiendo nuestro programa, va a estar el hermano Nicolás Blanco, desde el Rey del Pino, con su esposa, la hermana Andrea Soler, y tal vez de su mamá. También está Timoteo, por supuesto, él siempre está presente. El Señor bendiga grandemente. Timoteo es el hijo de nuestro hermano amado, que el Señor le bendiga, de nuestro hermano Nico, el Señor le bendiga grandemente. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a comenzar con nuestro programa. ¿Qué les parece? Padre Santo, estamos delante de tu presencia en esta hora, agradeciéndote a ti, Señor amado, bendiciéndote a ti, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, Dios Todopoderoso, porque tú, Señor amado, nos ayudas, Señor, a trazar tu palabra. Señor, tú nos ayudas, Señor, cada día a hablar de tu palabra. Señor, tu palabra fue dada para el hombre, para que el hombre pueda ser salvo, para que el hombre pueda construir una sociedad en la cual tú eres el centro, Señor. Señor, tú nos has dado tu palabra para que este mundo, Señor, no sea arrastrado, Señor, a vivir una vida en contra de ti, sino a favor tuyo, Señor. Oh, Señor, que nosotros podamos, Señor, ser instrumentos, Señor, para que esta palabra, Señor, esté expuesta claramente, sabiamente, inteligentemente, Señor. Ayúdanos, porque somos hombres torpes, Señor, y mal hablados, Señor. Pero tú, Señor, en nosotros eres el hombre educado, el hombre inteligente, el hombre capaz, Señor. Ayúdanos, Señor amado, en el nombre de Jesús, para hablar y para expresar tu palabra. Señor, mira a aquellos que están en los hospitales, mira a aquellos que están enfermos, a aquellos que están en terapia intensiva, Señor. Que tú puedas, Señor amado, intervenir en favor de tus hijos que están enfermos, que están en los hospitales. Que ellos puedan ser sanados con tu gran poder, Señor amado. Oh, Señor, tú tienes responsabilidad con todos tus hijos. Señor, porque de los que me has dado no se ha perdido ninguno, dice, solamente el hijo de perdición, Señor. Y yo creo que tú eres un Padre responsable, Señor, que va a intervenir en favor de tus hijos. Padre Santo, confiando y creyendo poderosamente, Señor, en esto, Señor, yo descanso en ti. Gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, tienes cuidado de nosotros. Señor, porque estamos encerrados, Señor, en Cristo y en Dios. Y sabemos que el enemigo no puede tocarnos si tú no lo permites, Señor amado. Bendícenos, Señor. Destruye este virus, Señor. Destrúyelo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, de una manera u otra, por tu gran poder o por una vacuna, Señor. Tú sabrás cómo vas a hacer estas cosas. Señor, que esta vacuna, si es por la vacuna, que sea una vacuna, Señor, poderosa, Señor, venida del cielo. Y si es tu poder, seguramente que todo se va a deshacer, Señor amado. Oh, Padre, que se haga tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos al Señor, hermanos. Siempre la dirección, ¿vio? Siempre guardándonos y siguiendo la dirección que nos van dando del gobierno para poder estar sanos, ¿vio, hermano? Si bien nosotros confiamos en Dios y nuestra fe está en Dios, pero no tenemos que exponernos así irresponsablemente, sino que tenemos que ser cuidadosos, porque de nosotros dependen nuestras familias, nuestros hijos, y bueno, y nuestros hijos también se cuidan para que nosotros no seamos contagiados, y así, esto es una cadena.
El Señor bendiga a nuestro presidente, el Señor bendiga a aquellos que están gobernando nuestro país en este momento, que les dé sabiduría y entendimiento, que ellos puedan buscar a Dios para para hacer lo mejor para nuestra patria, ¿no? Nuestra patria es una patria que se ha fundado en las enseñanzas cristianas, ¿no? Y bueno, y nosotros somos un país cristiano, no somos un país ateo, sino un país cristiano, creemos en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, y esperamos que nuestros gobernantes nos lleven a establecer leyes y beneficios que hagan posible que nuestra sociedad no pueda ser cada día mejor por medio de las enseñanzas del Evangelio. Gracias le damos al Señor. Bueno, hermanos amados, gloria al nombre del Señor. Y estamos nosotros mirando en la semana muchos temas, especialmente estamos hablando mucho de la santidad, ¿no? De cómo nosotros tenemos que vivir esta vida de santidad. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy yo quería hablar un poco sobre la obediencia y obedecer, ¿no? El obedecer es una decisión que uno determina para con aquel que está dando la orden, digamos. Una persona da una orden y uno determina obedecer, ¿no? Ahí en Éxodo 24, en el capítulo 24, verso 7, si usted quiere leer conmigo, dice, y Moisés y los ancianos en el monte Sinaí, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Vio? Y es una determinación de uno para con aquel que demanda obediencia, ¿no? Dios demanda obediencia, pero el obedecer, Él no nos obliga. Esa es una determinación que cada uno de nosotros hace. Obedecemos o desobedecemos, es así de sencillo. Ahora, el pueblo de Israel, después de haber escuchado a Moisés en el monte Sinaí, ellos determinaron obedecer. Ahí en el libro de Números, en el capítulo 27, Número capítulo 27, en el versículo 20, dice así, y pondrás tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Porque claro, ahí él venía, Josué es designado sucesor de Moisés, ¿no? Tenía que suceder a Moisés. Y Dios le dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón, en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y le pondrás delante del sacerdote Eliezer y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. ¿Vio? Ahí ellos tenían que obedecerle, por mandato de Dios. ¿Cuál era el mandato de Dios? Que tenían que obedecer. ¿A quién? ¿A quién era el suplantador de Moisés? Nosotros también vemos esa misma en Hebreos capítulo 13, ¿no? Vemos lo mismo que pasó con Josué, ¿no? Nosotros vemos que la obediencia, el obedecer es algo particular, es una decisión, una determinación individual. También puede llegarse a lograrse colectivamente. La obediencia, todos obedeciendo una orden, una demanda. Todos se ponen de acuerdo y determinan obedecer o desobedecer. Eso es así.
Por ejemplo, ahí en Hebreos, en el capítulo 13, dice la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no fingiendo, porque esto no es útil. Alabado sea el Señor. Obedecer a los pastores, ¿vio? Ahí está. El pastor es el hombre espiritual, ¿no? El hombre espiritual es irreprensible, dice la palabra del Señor. En cuanto a la fe, en cuanto a la manifestación de la vida de Dios, es un hombre que siempre está velando en esas cosas, ¿no? Siempre está velando en poder manifestar una vida santa y una vida en santidad, ¿no? Obedeciendo a Dios, ¿no? A veces la obediencia, no siempre la obediencia determina que tenemos que entender todo para obedecer. No, simplemente a veces la obediencia significa no entender todo lo que se debe de entender, sino que es una determinación en cuanto a lo personal, ¿no? Yo, aunque no entiendo, obedezco. Es como nuestros hijos. Cuando nuestros hijos son niños, nosotros les enseñamos a obedecer a los padres, ¿no? Y aunque no entiendan todo lo que ellos deberían entender, después ellos van creciendo y vio que después ellos añaden a su vocabulario, ellos ni por qué y para qué, ya las cuestiones, ¿vio? Entonces uno le enseña, le empieza a explicar el por qué tienen que obedecer. Pero al principio ellos obedecen sin entender. Es decir, que la obediencia al principio es una obediencia más pura, más inocente, digámoslo así. No hay tantas preguntas, ¿no? Pero después, cuando uno va creciendo, uno va haciendo preguntas, ¿no? Y ahora uno llega a ser tan crecido que uno entiende por qué es esa demanda, para qué, dónde va dirigido esa demanda que Dios nos hace, ¿no? La manifestación de los mandamientos de Dios en nosotros, ¿no? Eso es una obediencia a la fe. Y eso, uno cuando tiene entendimiento, entiende por qué se tienen que manifestar esos mandamientos de Dios en nosotros para recibir un beneficio. Y ese beneficio es presente, pero también puede llegar a ser futuro. Bueno, entonces la palabra dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Alabado sea el Señor. Ahí en Corintios, en el capítulo 12, 28, podríamos leer también, 12, 28, dice así la palabra del Señor. En el 27, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros doctores o maestros, luego los de ayuda, gobernaciones, géneros de lengua, ¿no? A ver si de ahí viene el hebreo, dijimos, sí, N. Sí, está bien. Sí, está bien. Leí 12. A veces nos confundimos con los versículos. Claro, acá está haciendo alusión a los pastores, por eso puso el versículo, ¿no? A uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, y luego profetas, los terceros doctores, ¿no? Y bueno, luego facultades, luego dones de sanidad, ayuda, gobernaciones, género de lengua. Como sea, hermano, la obediencia, el obedecer, es algo que uno determina. Ahora, para llegar a obedecer, uno tiene que... uno cuando viene a la iglesia, empieza su vida cristiana, él obedece. Sin haber recibido la llenura del Espíritu Santo, obedece. Sin haber entendido que tiene el Espíritu Santo, obedece. Sin haber entendido el nuevo nacimiento.
sin haber entendido lo que es la salvación, lo que es la regeneración, lo que es la justificación, porque recién está llegando el hermano, esa persona a la iglesia. Y uno le manda y siempre está dispuesto, ¿vio? Esa persona. Pero cuando pasa el tiempo, ¿no? Se va manifestando su naturaleza humana contra su naturaleza divina. Las dos naturalezas están en lucha ahí, empiezan a manifestarse ahí. Al principio no, pero después, al tiempo, esas dos naturalezas combaten en el cristiano, ¿no? Porque es la lucha del espíritu contra la carne, y el espíritu quiere obedecer, pero la carne quiere desobedecer, a Dios por supuesto. Y entonces, ¿cuál es la solución frente a eso? Entonces la solución es adquirir el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de que el espíritu tenga la victoria. Porque si yo dejo que la carne prevalezca, entonces voy a vivir una vida desagradando a Dios y muy miserable. Como dice Pablo en el capítulo 8, versículo 25 de Romanos, fíjese, 8:25, dice Pablo, capítulo 7, dije 8, y dice en el versículo 22 vamos a leer: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Vio? Hay una batalla, las dos naturalezas en el creyente. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando nosotros permitimos que las dos naturalezas ahí estén batallando? ¿No? Es como una mujer que esté embarazada de mellizos. Ahí los mellizos se mueven, ¿no? Y ella empieza a sentirse mal. Ella sufre dolores terribles cuando esos mellizos ahí parecería que se están peleando el uno con el otro. Bueno, y eso termina cuando esos mellizos salen a la luz. Cuando ellos adultos ya no están ahí dentro de su vientre, sino que salieron a la luz. Bueno, y entonces Pablo dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de estos dolores? Y bueno, la única manera de librarse de esos dolores, la mujer que está encinta de mellizo, es dar a luz. Y bueno, ¿y Dios qué hace? Dios saca a la luz, ¿no? La naturaleza del hombre viejo y la naturaleza de la nueva creación. ¿Por medio de qué? Por medio del conocimiento, ¿no? Entonces, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esas son las dos naturalezas. Uno se siente miserable. Ahora, nosotros estamos llamados a obedecer, pero tenemos que entender que la obediencia no va a ser fácil. Yo quiero obedecer y voy a obedecer. No es así. Hay una naturaleza en nosotros, que es la naturaleza, eso para los hermanos que recién empiezan, por supuesto, esa naturaleza pecaminosa, ese cuerpo de pecado que todavía no nos hemos deshecho, eso todavía está en nosotros. Y con la mente servimos a Dios, pero con la carne servimos al pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos lleva a Hebreos 4, vamos a leer. El libro de Hebreos, capítulo 4, donde el Señor nos dice así, fíjese. En el capítulo 4, versículo 12, dice, ahora vamos a leer el versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es eficaz, viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza a partir el alma, y aún el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué hace Dios para que nosotros podamos resolver esta situación de que el hombre, la carne quiere una cosa y el espíritu quiere otra? Entonces nos lleva la palabra. La palabra nos divide, separa. Dios separa, abre ahí un espacio, separa, hace una división entre
la carne y el espíritu, entre el alma y el cuerpo, entre los pensamientos y las intenciones del corazón, hace una división. Cuando nosotros entendemos la división por medio de la palabra y nos despojamos de aquella carne, de aquel cuerpo de pecado, ¿no? Donde está la ley del pecado, cuando nosotros nos despojamos de ese cuerpo de pecado, entonces nosotros solamente podemos vivir una vida en santidad o una vida guiada por el Espíritu. Fíjese cómo nos deshacemos del cuerpo de pecado, ¿no? Que este tema es un tema muy predicado, pero nunca viene mal leerlo y volverlo a leer. Entonces, para obedecer tenemos que deshacernos del cuerpo de pecado, porque eso es lo que nos hace miserables a nosotros. Porque la carne solamente quiere ser satisfecha por medio del pecado, ¿no? Pero ahora el Espíritu entró en nosotros y el Espíritu demanda obediencia. Entonces, el Espíritu demanda obediencia. Bueno, entonces, ¿cómo puedo obedecer al Espíritu? Entonces, la palabra de Dios, Hebreos 4:12, me lleva a dividir, ¿no?, lo que es del Espíritu y de lo que es de la carne. Entonces, la palabra me enseña que yo me tengo que despojar, ¿no? Me tengo que despojar del cuerpo del pecado. Por eso Pablo dice, antes de leer ahí, vamos a leer en Colosenses, en el capítulo 3, y dice así, fíjese, hablando de nuestra carne que nos impide ser obedientes. Dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en los de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto es en la resurrección. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, malas concupiscencias, avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros sabemos que los hijos de desobediencia no son los hijos de Dios, sino que son los hijos del diablo. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos del diablo, sobre los incrédulos, ¿no? En las cuales vosotros también anduvieseis en otro tiempo viviéndose en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, esto está hablando del alma, del corazón, ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del hombre viejo con sus hechos, ¿no? Habiéndoos despojado del hombre viejo con sus hechos. No solamente que nos despojamos del cuerpo del pecado, ¿no? Vio que Pablo hablaba que con la carne sirvo al pecado, más con el espíritu sirvo al Señor. Entonces la palabra de Hebreos 4:12 nos lleva a nosotros a identificar que el problema es el cuerpo de pecado. Este no es el cuerpo de pecado, este es un vaso de barro hoy día. Pero este era un cuerpo de pecado cuando no conocía la gracia de Dios. Cuando no era salvo, este era un cuerpo de pecado. Pero ahora es un vaso de barro, conforme lo que dice, creo que es, ahora lo vamos a buscar, lo que dice 2 Corintios 4. Bueno, vamos a ir despacio. Entonces este era un cuerpo de pecado, ¿verdad? Bueno, ahora somos cristianos y este es un vaso de barro ahora, ya no es el cuerpo de pecado. ¿Qué pasó con el cuerpo de pecado? Nos hemos deshecho, porque el cuerpo del pecado era parte de la composición del hombre viejo. Entonces, habiendo despojado del hombre viejo, cuando yo me despojé del hombre viejo, también me despojé del cuerpo de pecado, ¿no? Me despojé. Ahora, ¿dónde me despojé del cuerpo de pecado? Entonces tenemos que ver, porque la palabra Hebreos 4:12 nos va llevando a despojarnos del cuerpo de pecado. Entonces la palabra nos lleva a Colosenses 2:11, donde dice, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados, de la carne, en la circuncisión de Cristo. Ahora, ¿dónde fue circuncidado Cristo? En la cruz. Él fue cortado en la cruz. Fue muerto en la cruz. Entonces nosotros, el cuerpo de pecado, nosotros nos deshacemos del cuerpo de pecado
es la circuncisión de Cristo, es la cruz. ¿Entiende? Y cuando nosotros nos deshacemos del cuerpo de pecado, entonces nosotros tenemos más facilidad para obedecer a Dios, para obedecer a nuestros pastores, para obedecer a nuestro esposo, para obedecer a los hijos a los padres, ¿no? Para obedecer los esposos a Cristo. Pero si nosotros no nos deshacemos del cuerpo del pecado, todavía no nos hemos deshecho del hombre viejo. Porque cuando nosotros nos deshacemos del cuerpo de los pecados y permitimos la santificación de nuestro corazón, de nuestra alma, entonces no hay motivo para no obedecer, no hay impedimento para no obedecer, porque nos hemos despojado de aquello que impedía. Dios trató por medio de Jesucristo con todo aquello que impedía en nosotros poder obedecer a Dios. Hace 2000 años trató con eso, en la cruz de nuestro Señor. Él todo lo que impedía que nosotros sirvamos a Dios, Jesucristo lo llevó a la cruz y lo crucificó. Y ahora nosotros estamos capacitados por medio de la nueva vida y por medio de la fe en la palabra de obedecer a Dios. Si verdaderamente creemos a Dios, creemos que el cuerpo del pecado fue destruido, si creemos nosotros que nuestro corazón de piedra fue reemplazado por un corazón de carne, que nuestro corazón fue santificado, si nosotros creemos que ahora que no tenemos la mente de Adán, sino que tenemos la mente de Cristo, si nosotros creemos que hemos recibido el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, entonces tenemos todo para obedecer a Dios. Tenemos todo para obedecer a Dios. La carne siempre va a ser carne. Este vaso es frágil, este vaso es débil. No hay que darle lugar a el vaso. No hay que darle que Él gobierne, sino que Dios nos dio su Espíritu Santo y el Espíritu Santo mantiene en estado muerto el cuerpo humano, para que no se manifieste la concupiscencia que hay en el cuerpo, porque sabemos que la carne está llena de concupiscencia. La concupiscencia son los deseos por las cosas de este mundo. Cuando la concupiscencia, según Santiago, no vamos a leerlo. Santiago capítulo 1:13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo cumplido, engendra muerte. ¿Vio? Entonces, nosotros tenemos que tener este conocimiento. ¿Cómo nosotros podemos obedecer a Dios? Al principio lo hacemos de una forma natural, ¿no? Sin cuestionar, somos recién llegados a la iglesia, recién nacimos de nuevo. Y el pastor nos manda a hacer algo y lo hacemos sin ningún problema. No es nada carga pesada. Pero después, cuando se empieza a manifestar la vida de Dios en nosotros, la carne salta. La carne, el pecado que está en la carne, salta. El pensamiento humano de nosotros empieza a cuestionar todo lo que está en la iglesia, los hermanos, al pastor, la palabra de Dios, todo es cuestionado porque, lógico, está la vida de Dios en nosotros y la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y ambos se batallan entre sí para que no hagáis lo que queráis, dice, o el deseo del espíritu. Entonces, ahora Dios, para resolver esta situación, nosotros tenemos que entrar en un conocimiento revelado de su palabra, como dice ahí Hebreos 4:12. Entonces, la palabra que se usa ahí de partir es merismo, 4:12 de Hebreos, ¿no? Que parte con la intención de volver a unir para el servicio, pongámoslo así, para vivir una vida en santidad. Sin esa separación de la palabra entre lo que es santo y lo que es inmundo, sin esa separación nunca vamos nosotros a poder obedecer a Dios. Tenemos que aprender a entender lo que es la separación. Entonces, fíjese usted, voy a tratar de retomar. Entonces, ¿cómo me deshago yo del cuerpo de los pecados, ¿no?, que teníamos en Adán? Bueno, ahora dice,
en la circuncisión de Cristo, ¿no? Porque fíjese lo que dice, en el cual también soy circuncidado de circuncisión no hecha a manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultado juntamente con él en el bautismo, ¿no? En el cual también resucitaste con él. Pero todo está hablando de la cruz aquí, ¿no? Sepultado juntamente con él en el bautismo, en la muerte, en el cual también resucitaste con él, ¿no? Por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. A vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, a nosotros, quitándola del medio, clavándola en la cruz. Bueno, y así hay muchos temas ahí. Entonces, el obedecer. El obedecer es una determinación que yo tomo. Ahora, el hombre de pecado también determina obedecer. El hombre pecado, pero es una determinación que él hace, sin entendimiento. El hombre pecador, él obedece por conveniencia, por beneficio, él obedece, por beneficios materiales. Pero el hombre en Cristo obedece por revelación, no por revelación de la palabra. Obedecer a Dios es una bendición para nosotros, ¿no? Bienaventurado, dice. Cuando Dios dice bienaventurado, esta bienaventuranza es maravillosa para cuando Dios nos dice a nosotros bienaventuramos los que obedecen la palabra de Dios. Porque en esa bienaventurada, o en ese bienaventurado vienen todas las bendiciones de Dios del cielo para nosotros. Entonces, ¿por qué determinamos nosotros obedecer? Porque entendemos que no se puede vivir esta vida nueva, no se puede manifestar esta nueva vida en nosotros si nosotros desobedecemos a Dios, desobedecemos su palabra. El pueblo de Israel, ellos tenían que alcanzar la obediencia por medio de cumplir los mandamientos que Dios da o que Dios le daba a ellos. Nosotros no alcanzamos a obedecernos. En nosotros se tiene que manifestar la vida de obediencia como algo natural. Nosotros obedecemos porque somos nacidos de Dios, ¿no? Y entonces la obediencia no es algo que se tiene que alcanzar, sino que la obediencia viene juntamente con la vida que hemos recibido. Cuando nosotros le damos lugar a la vida que hemos recibido, automáticamente obedecemos la palabra de Dios. No es que nos cuesta obedecer, ¿no? Sino que es el resultado de vivir en el Espíritu, el resultado de haber creído la palabra. Si nuestro viejo hombre fue crucificado, muerto y sepultado en la cruz de Cristo, es decir que el hombre desobediente murió. Y ahora viene otro nuevo hombre, un hombre espiritual. Ese hombre espiritual siempre obedece a Dios. No le cuesta, es su deleite obedecer a Dios. Por eso, cuando en nosotros se manifiesta la desobediencia, ¿no? Cuando nosotros no obedecemos la palabra, eso nosotros tenemos que considerar como algo gravoso para nosotros. Muchas veces vienen luchas a nosotros y razonamientos de la carne que nos quieren llevar a nosotros a no obedecer. No, a Dios, por supuesto, a su palabra, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que pararnos ahí y cuestionar ese pensamiento de desobediencia que va en contra del mandamiento que Dios nos da a nosotros. Porque sabemos que si nosotros le damos lugar a la desobediencia, entonces no vamos a ser bendecidos por Dios. Y nosotros necesitamos la bendición de Dios para vivir esta vida. No, porque en la obediencia está la bendición, dice su palabra. Bueno, vamos a leer algunos versículos en el Nuevo Testamento. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo
6, versículo 16 de Romanos. En Romanos 6, 16, hermano. Dice así la palabra del Señor. Libertados del pecado, por supuesto. ¿No sabéis que a quien os presentáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervo de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para vida, para justicia, perdón? Quiere decir que también se puede obedecer al pecado, ¿no? Al mal, al diablo, digamos. Un hijo de Dios puede obedecer al diablo. ¿Cómo puede ser? Y cuando no puede separar la carne del espíritu. El hijo de Dios obedece al diablo cuando el diablo, por medio de su carne, le lleva a pecar. Entonces está obedeciendo al diablo. Por eso nosotros tenemos que poner la carne bajo la autoridad del espíritu. El Espíritu Santo se tiene que hacer responsable de mi cuerpo de carne. Pero para que el Espíritu Santo se haga responsable de mi cuerpo de carne, yo tengo que tener una comunión y un sometimiento al Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo dónde me lleva para que yo esté sometido? A la palabra. Y en la palabra encuentro yo, no lo que yo tengo que vivir, lo que tengo que manifestar. Por eso, siendo hijo de Dios, podemos obedecer al pecado. Porque dice, fíjese, ¿o no sabéis a quién os presentáis vosotros mismos por siervo para obedecerle? Sois siervo de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte. ¿Vio? Muerte prematura. O del pecado. Si nosotros obedecemos al pecado, ¿no? Al diablo, porque la desobediencia es pecado. Si nosotros obedecemos al diablo, si somos desobedientes, la consecuencia va a ser la muerte prematura, por supuesto. Porque si sembramos para la carne, de la carne segamos corrupción. ¿Qué significa corrupción? Corrupción significa que nuestro cuerpo humano se va a corromper, se va a echar a perder antes de su tiempo, ¿no? Y entonces nos quitan años de nuestra vida. Bueno, eso se puede interpretar, esta es mi interpretación, pero yo creo en esta interpretación, hermano. Por eso lo digo así. Entonces, dice, ¿no sabéis que a quien os presentáis vosotros mismos por siervo para obedecerle, sois siervo de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte? Obedecemos a la justicia para vida. Obedecemos a Dios para vivir. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, Dios nos promete a nosotros largos días sobre la tierra, con salud, con salud. Mi pastor, el pastor de los santos, cuando nosotros teníamos alguna dificultad en nuestra vida terrenal, en esta vida, él nos decía, a mí especialmente me decía, vos sabés lo que tenés que hacer, hermano Ramón, vos tenés que mirarte a vos mismo. Vos examinate a vos mismo. ¿Qué estás haciendo mal? ¿Dónde estás equivocándote? Entonces yo me iba a mi casa, una casilla de madera que tenía en aquel tiempo, y me arrodillaba y decía, Señor, muéstrame dónde me estoy equivocando. ¿Cuál es mi error? Y así muchas veces. El pastor me daba esos consejos, hijo de un padre, con mucha sabiduría. No es como nosotros, que nosotros queremos explicar todo, ¿no? Para que los hermanos entiendan. Bueno, ese es nuestro trabajo. Pero el hermano, con simples palabras de un hombre sabio por la vida, él me llevaba a mí a darme cuenta de mis errores. Entonces, nosotros, si obedecemos al pecado, el pecado va a producir muerte. Pero si obedecemos a la justicia, de la justicia recibiremos vida. O obedecemos al Señor. Pero gracias a Dios que aunque fuiste siervo del pecado, aunque fuimos siervos del pecado, habéis obedecido, dice, de corazón. La cuestión está en el corazón. Por eso digo que es personal. Determinar obedecer
es personal. A usted nadie lo puede llevar a obligar a obedecer. Nosotros no estamos obligados. En todo caso, lo que nos obliga es el amor. El amor me obliga a obedecer. Me lleva a obedecer el amor para satisfacer a aquel que me demanda, ¿no? Por eso muchas veces las esposas tienen que obedecer a su marido. Y hay esposas que lo aman tanto a su marido que no le cuesta obedecerlos, ¿no? Y hay otras esposas que le cuesta más obedecer a su marido por cualquier cosa que le haya pasado con su esposo. Les cuesta mucho obedecer. Pero eso es una cuestión del corazón. Es algo del corazón eso. Entonces, obedecer por medio de nuestro corazón a Dios es algo precioso y maravilloso. Porque le amamos. Y le amamos al Señor. Queremos obedecerle porque le amamos. ¿Entiende? Así la esposa debe obedecer a su marido. En todo, dice, en todo. Entonces, y el marido también debe sostener a su mujer, por supuesto. Hay enseñanza para todo. Habiendo obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregado. Entonces, habiendo obedecido de corazón aquella forma de doctrina, la enseñanza que usted recibe de su pastor, usted la tiene que obedecer por amor al Señor. Tiene que obedecerla. Porque esa enseñanza, esa doctrina viene de Dios. No es algo que el pastor inventó. Es algo que está en la palabra de Dios. Entonces usted tiene que obedecer. Ahora, hay muchos que para querer obedecer quieren entender todo. Pero yo le pregunto, cuando su esposo le manda a hacer algo, usted no entiende para qué, ¿no? Pero si usted va y lo hace, ya cumplió su parte. Ahora, ¿qué pasa? Hay esposas que quieren entender para obedecer, ¿no? Pero ¿para qué querés sacar esta puerta de acá? Si acá esta puerta está bien, ¿no? ¿Para qué la querés cambiar de lugar? No entiende lo que el esposo quiere hacer. Entonces, cuando ella trata de entender por qué tiene que obedecer, entonces viene el problema. Y ahí viene la desobediencia. Para obedecer se necesita el amor. Habiendo obedecido, dice, de corazón. De corazón. Yo obedezco porque amo al Señor. A mí mi pastor me enseñó que debo usar el velo en la cabeza. Por ejemplo, ¿no? Yo lo uso. No entiendo mucho lo que es eso, pero yo lo uso porque yo amo al Señor, ¿no? Una hermana se oponía mucho a usar el velo en la cabeza y le dice a su pastor, pastor, yo nunca me voy a poner el velo en la cabeza. Y entonces el pastor le dice, hermana, si Dios le dijera a usted personalmente que se pusiera una maceta en la cabeza y que camine con esa maceta por todos lados, ¿usted lo usaría si Dios se lo pidiera? Por supuesto, pastor. ¿Y qué es un velo? Dice. ¿Qué es un velo? Es menos ridículo que una maceta. La cuestión es obedecer por amor, de corazón. ¿No? Nosotros no tenemos, ¿se acuerda cuando obedecíamos por temor? Por miedo de no ser salvo, por miedo de irnos al infierno. Y ahora sabemos que no nos vamos al infierno. Y ahora sabemos que somos salvos y que tenemos vida eterna. Y ahora nos cuesta más obedecer. Pero no es así. La obediencia tiene que provenir del amor. Obedecer, someterse. Entonces fíjese usted, habéis obedecido de aquella forma de doctrina a la cual sois entregado. Aquella forma de enseñanza, obedecer. ¿Qué demanda Dios? Lo mismo que demanda un maestro que enseña en la escuela. ¿Qué demanda el maestro que enseña en la escuela? Que los alumnos hagan lo que él les enseñó. Y los califica. Y los califica, le pone un 10, un 7, un 9, un 8, un 3. Los califica por haber seguido su enseñanza. Bueno, Dios es igual. Dios nos califica a nosotros, ¿no? Él nos enseña y nosotros tenemos que obedecer. Tenemos que seguir la enseñanza, aquella forma de doctrina a la cual Él nos entregó.
¿Entiende, hermano? Por eso la obediencia, que vamos a seguir con este tema, con la ayuda del Señor, es algo que es necesario para poder vivir esta vida en santidad. Es necesario para mostrar nuestra naturaleza santa. Usted dice que es santo y usted dice que vive en santidad y no obedece. Y entonces, ¿cómo usted puede mostrar que usted tiene una naturaleza santa y que vive en santidad desobedeciendo? Es contradictorio. No es creíble su declaración. Ahora, ¿a quién tiene que usted obedecer? Tiene que obedecer al hombre espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual? Su pastor. Su pastor es un hombre espiritual. Él es irreprensible en cuanto a la fe, en cuanto a su conversación, en cuanto a su amonestación, en cuanto... Ahora usted lo mira en la carne, tiene imperfecciones, el pastor, por supuesto, pero la carne siempre va a tener imperfecciones, porque la carne no puede ser santificada. No puede ser santificada la carne por el Espíritu. La carne del polvo fue tomado y al polvo volverá. Porque la carne no puede ser santificada. Siempre, así como usted ve errores en su pastor, en la carne de su pastor, también en su carne hay errores. Porque ninguna carne es perfecta. La carne no es perfecta, pero en nuestro interior tenemos que llegar a la perfección nosotros. Como dice el apóstol Pablo, en Efesios, creo que es en el libro de Efesios, en el capítulo 3, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Dice así, fíjese, bueno, no lo voy a poder encontrar, porque ya tengo 2 minutos nada más, hermano, pero ya lo vamos a encontrar. Vamos a seguir con este tema de la audiencia. Obedecer, hermano, a Dios, obedecer al pastor de la iglesia, es algo necesario para que la iglesia crezca, para que la iglesia se multiplique, para que la iglesia honre el nombre de Dios, glorifique el nombre del Señor. Necesita de la obediencia de sus miembros. Al siervo de Dios, se lo digo así claramente, porque a veces somos demasiado espirituales, ¿vio? Queremos obedecer a la palabra nada más. Queremos obedecer al Espíritu Santo, que sí, pero desobedecemos al pastor. Entonces es una contradicción. No, tenemos que obedecer al pastor, porque obedeciendo al pastor nosotros obedecemos la palabra y obedecemos al Espíritu Santo. Que el Señor le dé entendimiento en todo, hermano. Esto es así clarito. Ahora va a estar nuestro hermano Nicolás, va a seguir el programa de la iglesia desde el Rey del Pino. El Señor bendiga tu vida, Nico, te use grandemente para la gloria y la honra de su nombre. Es maravilloso este tema de la obediencia, ¿no? Nosotros nacimos para obedecer, no para desobedecer. Y en esa obediencia Dios es engrandecido, el nombre de Dios es glorificado y nosotros estamos para la gloria de Dios. Dios se engrandece, como leíamos estos días. Yo me santifico en los que se acercan a mí. Yo me santifico en aquellos que se acercan a mí, yo me santifico, me glorifico. Padre amado, te doy gracias por esta hora de radio que tú me has permitido, Señor. Bendice, Señor, a los hermanos que han escuchado tu palabra. Que esta palabra, Señor, los lleve a ellos, Señor, a consumar en su vida, en su corazón, en su interior, la obediencia, Señor, a ti. Y también a tu siervo, que tú has puesto, Señor, por tu voluntad. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.